Hoy vamos a enfocarnos en un tema que es recurrente en el arte, es el tema de la memoria y la identidad, no es un tema nuevo. Venimos hablando de esto desde la década del 30, con los primeros movimientos especialmente que se dieron en Brasil, con torno a la diversidad y por supuesto el concepto de identidad latinoamericana, y que culminaron en los 70 con una serie de coloquios sumamente claves, dirigidos por Damián Bayón, con la participación de críticos como Juan Hacha, Marta Traba, entre otros, llegando a una especie de consenso sobre si era posible o no tener o articular una identidad como latinoamericanos. Sin embargo, el tema de hoy tiene una ligera variante, y es que está centrado esencialmente en el tema de la literatura artística como vehículo o instrumento de cohesión de la memoria y la identidad en las artes visuales. El día de hoy me acompaña Erika Solano Brizuela, ella es historiadora de arte, funge como coordinadora del Departamento de Educación del Museo de Arte Costarricense, es docente en la Universidad de Costa Rica, es investigadora de investigaciones en arte del IARTE y es ganadora del premio AICA Costa Rica 2025 en la categoría de Mejor Catálogo Artístico. También nos acompaña Carlos Calderón Herrera. Carlos es bachiller y licenciado en Artes Plásticas, con énfasis en Artes Gráficas e Historia. Es coordinador de la Cátedra de Historia de Arte de la Universidad de Costa Rica y ganador del Premio AICA Costa Rica 2025 en la categoría Mejor Investigación Teórico-Estética. Yo soy Juan Carlos Flores Zúñiga, soy magíster en Artes, comunicólogo, autor y docente universitario, crítico de arte y director del medio de arte Arts Criterion. Soy presidente fundador de AICA Costa Rica, y una obra que me correspondió editar con 9 críticos de la América Latina es sobre las Bienales de Arte, es justamente el que produjo la asignación de un premio de AICA en el periodo 25. Así es que para iniciar el día de hoy hay una línea temática que quiero proponerle a la mesa. Primero, proveer algunas definiciones operativas sobre memoria e identidad. No son exhaustivas, es nada más un acercamiento a las definiciones con el objetivo de que podamos saber de qué estamos hablando, y si no estamos de acuerdo, podamos modificarlo. Luego, el segundo tema son los catálogos razonados artísticos para la memoria, que es un tema en el que seguramente va a contribuir muchísimo hoy Erika. Luego, el tema de la investigación teórico-estética afirmando la identidad, que es un trabajo que cae casi como anillo al dedo a lo que ha venido desarrollando Carlos Calderón Herrera en el tema de la población de ascendencia china que ha incursionado en el arte. Y luego entraríamos al tema de monografías e investigaciones colaborativas interdisciplinarias que brindan cohesión al pensamiento crítico. En términos de la memoria, he elegido una obra o un detalle de una obra de Dalí que se llama La persistencia de la memoria, generalmente asociada al tiempo. La memoria en artes visuales funciona como un archivo activo y un proceso creativo que utiliza el recuerdo personal o colectivo para construir narrativas, identidad y significado. Actúa contra el olvido, transformando vivencias, imágenes y objetos en expresiones artísticas, abarcando desde la pintura y fotografía hasta instalaciones contemporáneas, a menudo explorando temáticas de trauma, historia e identidad personal. En cuanto al tema de la identidad en arte, la identidad en las artes visuales es la expresión de quiénes somos, tanto individual como colectivamente, a través de símbolos, imágenes y el estilo personal. Actúa como un espejo de la cultura y la memoria, permitiendo a los artistas explorar su mundo interior y visibilizar su contexto social. El arte no solo refleja la identidad, sino que también ayuda a formarla, cuestionando, recordando y conectando con el entorno. Ahora, ¿cómo se sirven estos dos conceptos para ser enlazados a través de la literatura artística? Entendemos la literatura artística sobre artes visuales como un puente crucial entre la expresión visual y la comprensión verbal, funcionando para contextualizar, interpretar y ampliar el significado del arte. Actúa como una herramienta interpretativa, ofreciendo contexto narrativo, antecedentes históricos y análisis crítico que mejoran la comprensión del público sobre las obras visuales. También se refiere al estudio de las fuentes de la historia del arte, que es lo que llamamos literatura del arte, cumpliendo o agregando, compilando para el discurso crítico y teórico sobre las artes visuales a lo largo del tiempo. Entonces, la primera pregunta con la que queremos iniciar hoy es cómo contribuye la literatura a la apreciación de las artes visuales, incluyendo dentro de la literatura no solo el trabajo en catálogos razonados,
la articulación de la crítica a través de publicaciones varias en distintos medios, sino también la investigación estética. Porque todas son parte, géneros de la literatura sobre artes visuales. Sobre todo para el Museo de Arte Costarricense y la comisión editorial, que es en realidad la que estoy representando en este momento, es muy importante no solamente generar los productos que hoy nos tienen acá, sino también abrir, ¿verdad?, la discusión y enriquecer de esta manera este acercamiento que podríamos tener con justamente esta literatura que estamos tratando de generar. Que en el caso del museo tenemos varias líneas de trabajo, pero todas esas tienen responden, mejor dicho, al objetivo de tratar no solamente de enriquecer, sino de lograr hacer una mediación con las personas, con nuestro público. Entonces, es una herramienta más con la que nosotros hemos tratado justamente de lograr ese acercamiento. Tenemos las exposiciones, por supuesto, ¿verdad?, que el público puede visitar, la muestra. Tenemos otro tipo de actividades como las visitas guiadas, pero también estos materiales que llevan un registro de lo que se produjo, son otra manera en la que nosotros pretendemos que, ¿verdad?, que el conocimiento sobre arte costarricense no quede tal vez solamente en algunos espacios o con algunos acercamientos, sino que vaya quedando un registro y en la medida de lo posible, pues, que se vaya enriqueciendo. Una queja que siempre he tenido, Erika, con respecto a la labor de los museos y mayormente también de las galerías privadas, es la ausencia de catálogos. O sea, hubo una época, cuando yo empezaba hace más de 45 años en la crítica, en que no faltaba el brochure o el pequeño catálogo o incluso el libro. Pero hoy en día se ha vuelto común hacer exposiciones de un mes, 2 meses, sin absolutamente nada. Y cuando hay un QR, únicamente es para tal vez una ficha técnica o cédula, pero no exactamente es para conocer quién es el artista, su trayectoria, qué ha hecho antes, qué está proponiendo ahora. Entonces, realmente ver estos catálogos que generosamente el museo ha empezado a distribuir y que he podido ver, es sorprendente ver cómo hacen una diferencia en la comprensión del hecho plástico. Me guste o no me gusta la exposición, me interese o no me interese, el hecho de que exista un documento obliga a razonar y pensar sobre él. Sí, justamente hablando de la experiencia del Museo de Arte Costarricense, parte de la razón por la cual se crea la comisión es justamente porque entendemos, ¿verdad?, que a lo largo de estos años ha habido una disparidad, digámoslo así, en la producción literaria, en las publicaciones, de manera que hemos tenido periodos donde las exposiciones no están acompañadas de catálogos. En la mayoría de los casos pues sí hay brochures, pero también hablando de la historia del arte, ciertamente es una necesidad tener estos materiales escritos. No, el soporte digital no va nunca a sustituir el papel, ¿verdad? Cuando uno empieza a investigar y a buscar datos, son los brochures casi siempre los que tienen los datos, las fuentes primarias que uno necesita o el dato, ¿verdad? Y sí, ciertamente pues el museo ha estado haciendo un ejercicio para mantener estas producciones, tanto los brochures de las exposiciones como los catálogos, que en este caso voy a aprovechar para mencionar, tenemos la línea de investigación, que es a la que responde el catálogo de Rudy Espinosa, la línea de exposiciones, y las líneas de catálogos de exposición, catálogos de colección, que este año presentaríamos el primero, pero sí, la idea es, ciertamente reconocemos esa necesidad de que el público tenga estos datos accesibles, porque también es muy vasta la investigación en arte, ¿verdad? Hay muchos temas que se pueden explorar y como dice usted, puede ser que tal vez el enfoque que en ese momento tuvo el museo o el artista que se abordó, no sea como de interés de ciertas personas, pero les da un insumo para que aborden la investigación como ellos desean. Por ejemplo, con el caso de Don Rudy, pues pueden tomar el catálogo y proponer otras líneas. En el caso de Rudy es el primer catálogo razonado de Rudy. O sea, no existe otro referente de estudio de Rudy. Yo conocí a Rudy, yo entrevisté a Rudy, publiqué sobre Rudy, pero caramba, a la hora de ir a averiguar toda su obra, ese trabajo que ustedes hicieron, por eso lo premiaron, es extraordinario. Porque vemos incluso obra que no era conocida. Entonces, sinceramente, sí es un referente obligado para cualquier investigador, cualquier crítico, incluso para el público en general, los coleccionistas. Sí, realmente abre una vena de desarrollo y apreciación del arte increíble. Sí, justamente esa es la intención, ¿verdad? Que la gente también pueda tomar ese material y empezar a apropiárselo.
no queremos que se queden solo con el discurso que nosotros generamos, sino que también, más bien, darles herramientas para que hayan otras lecturas. Bueno, hay artistas que son impresionantes, como Rudy Espinosa. Ese es el catálogo razonado de la obra de grado en metal, pero Rudy tiene dibujo, pintura menos, pero también tenía, ¿verdad? Todavía hay mucho por hacer. Por explorar. Y nos acompaña hoy aquí también, esto es una imagen de los contenidos, o sea, realmente yo les digo, yo no leo mucho lo que escriben los críticos que ponen en sus catálogos, porque a veces son muy aburridos, pero cuando me voy al catálogo, o sea, cuando empiezo a ver las obras bien reproducidas, con buena calidad, bien identificadas, le digo, se vuelve una mina para mí. O sea, como crítico, como escritor, para mí es una mina. Y yo digo, celebro siempre eso, no importa quién sea el artista. Pero es un gran trabajo, es una labor correctiva importante que el museo ha tomado como vanguardia. Nos acompaña también Carlos Calderón. Carlos publicó una investigación interesantísima en la Revista Internacional de Estudios Asiáticos, Voces de una identidad olvidada. Él es investigador. Y Carlos, realmente el tema de la representación de los distintos grupos minoritarios en Costa Rica, afroamericanos, afrocaribeños, asiáticos, italianos, o sea, porque hay muchos grupos en este país, inmigrantes, que conforman el tejido de la identidad nacional costarricense, no de ahora, desde el siglo anterior. Entonces ahí es donde yo digo que tu trabajo viene a llenar un vacío. Y igual que con los catálogos razonados, ¿cómo estamos en el tema de investigación? Porque vos lo apuntás ahí, no hay suficiente. Bueno, es algo bastante interesante. A mí, de alguna manera, la investigación, pues, me dejó muchas preocupaciones en principio, porque si hay ausencias de dichas investigaciones dentro de la literatura académica, y principalmente en el campo de la historia del arte costarricense, que tienen que ver con esa construcción de la identidad, quiere decir que estamos construyendo la identidad con sesgos, o bien a partir de construcciones ideológicas que apuntan a ciertos mitos que son legitimadores de ciertos puntos de vista. Y esos ciertos puntos de vista tienen que ver en puntos de vista que omiten la pluralidad digamos, de la historia costarricense, de la identidad y demás, y esto es porque se hacen usos instrumentales justamente de la historia, ¿verdad? Entonces, eso me pareció, digamos, preocupante. Y por otro lado, me alegró mucho saber, yo digo, bueno, es un campo en el que voy a descubrir muchas cosas. Igual creo que va a ser una investigación o muchas investigaciones que van a ser muy criticadas, pero es justamente porque no hay. Entonces, en ese sentido, me pareció, digamos, un reto interesante a la hora de tener que enfrentarme a pensar en cuestiones más como metodológicas y en cuestiones relacionadas con problemáticas, encontrar problemáticas, descubrir problemáticas, cómo se ha construido además en ese diálogo con la historia y además pensar dónde queda la memoria. Vamos a ver, entre la historia y la memoria hay un fuerte vínculo, pero, y la historia se alimenta también de la memoria. Solo que en la memoria, pues nosotros actuamos de manera más subjetivista en cuanto a esas construcciones, lo cual no quiere decir que sea malo, todo lo contrario, quiere decir que nos enfrentamos a las vivencias, a los aspectos más, digamos, importantes del individuo, o cuando habla acerca de ese tipo de cosas, y además nos expresa un punto de vista que por lo general no se toma en consideración por la literatura canónica. Bueno, entonces, eso es algo también que fue muy importante. La memoria, si bien presenta una serie de puntos de vista, también deja claro que recuerda de acuerdo al trauma que la historia pues ha generado en cada uno de estos protagonistas. Y la historia lo que hace es, a partir de un método, comenzar a revisar, ok, ¿desde dónde se ha escrito? Bueno, siempre y cuando la historia se aplique de manera justa. ¿Desde dónde se ha escrito? ¿Quién lo ha escrito? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo se dijo? ¿Por qué se dijo? Y además, ¿de qué manera se dijo? Perdóname que te interrumpa ahí, porque estás tocando un punto para mí clave, que pasa transversalmente por la labor que desarrolla Erika en el ámbito editorial, haciendo registros y creando una conservación para el futuro
de lo que se ha hecho, ¿verdad? Visual incluso, ¿verdad? Porque también con los catálogos en blanco y negro no te dicen nada de la obra, o sea, sinceramente. Pero estás tocando un tema que para mí es clave en la parte del material para artes visuales, que es el de conectar el tiempo y la cultura. Conectar el tiempo y la cultura mediante la publicación, mediante la literatura, la investigación que la sustenta. Conectar a los espectadores con las condiciones históricas, sociales e ideológicas bajo las cuales se creó la obra de arte. No solamente el testimonio del artista, que lo haces muy bien en las entrevistas de tu estudio, pero también el hecho de que hay un producto cultural que se inserta, que se exhibe, que se presenta, de jóvenes y de veteranos. Correcto. Entonces, esa conexión a veces la perdemos cuando no tenemos la oportunidad de tener narrativa. Yo siento que el arte per se no puede darnos la explicación suficiente sobre el arte, que necesitamos la narrativa, es decir, la literatura de investigación para poder sustentar el entendimiento y la comprensión de esa producción. Correcto. Digamos, como historiador, nosotros siempre trabajamos con los artistas y no es porque necesitemos como, bueno, encasillar a los artistas en movimientos, en, no sé, en periodos o lo que sea, sino es más bien ordenar la memoria a partir de una metodología con la historia. ¿Con qué fin? Con el fin de visibilizar los procesos complejos de las subjetividades que construyen, en este caso, pues imágenes. Pero también podría ser con el cine, podría ser con el teatro, con la danza, etcétera, con todas las artes. Y en ese sentido es cuando uno plantea la necesidad de los textos. Cuando yo digo, ¿por qué no hay documentos de este tipo? Entonces uno dice, hay usos políticos justamente de la documentación relacionada con las artes y con ciertas artes. ¿Por qué este grupo de artistas costarricenses de origen chino no están dentro de los anales de la historia del arte? Y bueno, y tiene que ver en cómo la narrativa de la historia del arte, que es tremendamente de raíz colonialista, al quedarse, digamos, fundamentando una historia, una estética desde Vasari, del Renacimiento hasta el siglo XIX, y quedarse sin herramientas para poder analizar otro tipo de artes y manifestaciones, pues ahí terminó. Entonces la literatura simple y sencillamente dice, ok, ese ya es campo que no nos corresponde. Y ahí es donde viene también algo muy interesante, que es dialogar con la interdisciplinariedad para poder construir y enriquecer, digamos, la investigación desde la historia del arte. Siempre me ha preocupado a la hora de acudir a fuentes primarias, en este caso los que han sido testigos coetáneos de una serie de desarrollos y eventos, que el tipo de literatura que se escribe, la forma en que se narra, es una forma sumamente subjetiva, muy orientada a la opinión personal o el gusto personal. Y veo que los historiadores, cuando escriben sobre el pasado, van y se sustentan justamente en esas publicaciones generalmente periódicas, que claramente están orientadas, yo digo, no me gusta el término, pero sí ideológicamente, ¿verdad? Y que corresponden al gusto de un determinado grupo de poder. Y cuando publican y vienen los investigadores, no veo que se haga ningún tipo de matización o adecuación o contextualización de esas opiniones. Voy a poner un caso recientísimo. Estoy terminando un artículo que cuando un artículo me apasiona, me tardo mucho en escribirlo. Ya no tengo la prisa de entregar el viernes, como tenía en el periódico, pero estoy escribiendo sobre Max Jiménez. Entonces, me pongo a rastrear todo y todos los que escriben sobre Max Jiménez escriben casi unánimemente tres cosas iguales. Número uno, no sabemos mucho. O sea, no hay suficientes fuentes informativas. Número dos, el tema de la muerte de Max no se puede tocar. Porque tácitamente, seas de izquierda o de derecha, seas conservador o lo que seas, no puedes hablar nada al respecto a lo que condujo a esa persona a una depresión y a una autodestrucción. Entonces se usa un montón de eufemismos. Y los historiadores, incluso académicos, se vuelven eufemísticos. Pero la tercera cosa que me sorprendió es la gran confusión que existe sobre el tema de las vanguardias. Se dice que Max es un vanguardista. Max no es un vanguardista. Max no corresponde a ninguna vanguardia. O sea, el concepto es que como la gente no entendía su trabajo, le llamaba vanguardista. Él mismo lo escribe. La gente piensa que soy modernista y por eso no quiere mi obra. Pero yo no soy modernista. Y no lo era. No por desconocimiento, sino por decisión. Entonces, es donde yo digo que ¿dónde están esos mediadores que encontramos en el catálogo, digamos, de Rudy? Porque es un trabajo de mediación. En la investigación tuya, un trabajo de mediación. O sea, vos no simplemente registrar lo que te dicen los artistas que entrevistás. No, vos agregás tu valoración de eso, con una metodología y todo, pero es una valoración. Entonces, pero no lo veo eso como una corriente, ¿no?
veo más bien como una actitud de simplemente copiar y poner lo mismo. O sea, si se consideró tal cosa hace 40, 50 años, seguimos reproduciendo lo mismo. Entonces digo, ¿dónde están los historiadores? ¿Dónde están los investigadores? Perdóname que te lo ponga ahí, no me refiero a tu trabajo, pero me refiero a la corriente, a lo que está pasando. Porque me asusta que somos perpetuadores, todos cómplices del mismo escenario en el que no avanzamos porque no somos capaces de revisar. Bueno, yo lo que podría, digamos, aportar, y esta investigación va en ese sentido, creo que estas investigaciones me sacan de la zona de confort en cuanto a la formación. Arte europeo, arte que siempre analice o convierta como un ámbito mítico todo lo que es el arte europeo, occidental y demás. Pero esta investigación me hace pensar, ok, hay que hacer historia del arte de estas cosas, pero hay que hacerla desde un punto de vista crítico. Y en cuanto a la crítica, entonces uno dice, hay que poner a dialogar a la memoria y a la historia. Y no solo eso, sino a las fuentes canónicas. Cuando uno habla de la modernidad para Centroamérica, para América Latina, pues no podemos hablar de una modernidad que es un modelo que funciona para el mundo occidental, sino que América Latina tiene especificidades, particularidades que va construyendo una modernidad muy sui generis, de la misma manera que en Centroamérica. Y estos aspectos vienen, digamos que, a elaborar esa problemática. ¿Pero qué hay que hacer? Bueno, dotarla de una metodología, dotarla de un punto de vista distinto, dotarla de nuevas fuentes. Y en ese caso las nuevas fuentes son las fuentes primarias, el entrevistado, los artistas, ponerlos a dialogar. La pericia del historiador es un poco traducir qué es lo que están, cómo se refleja el tiempo, las vicisitudes, la memoria, el inconsciente de la memoria presente en ellos como historia y traducirla en un documento que permita poner en tensión todos esos aspectos que la historia canónica olvida. Es decir, exponer el vacío ideológico que ha dejado la historia canónica a lo largo de todo ese tiempo. Y al ponerla o evidenciarla, lo que hacemos es desmontar mitos, comenzar a construir espacios de diálogo, espacios donde la historia se convierte en algo muy dinámico y dialéctico, y además hacer una renovación de la historia y construir espacios de investigación propios para el problema. ¿Estarías de acuerdo entonces en la definición de que la literatura sobre artes visuales, incluyendo la investigación obviamente, es un puente crucial entre la expresión visual y la comprensión verbal, funcionando para contextualizar, interpretar y ampliar el significado del arte? Sí, si se entiende eso como un campo para pensar y reflexionar. Claro. Absolutamente, o sea, si no hay sustento de pensamiento crítico, ¿de qué estamos hablando? Correcto. Solamente estamos reproduciendo lo mismo que hacían las secretarias que se encargaban de los suplementos artísticos por más de 30 años en Costa Rica. Las que hacían las páginas sociales terminaron escribiendo la historia del arte de Costa Rica en las páginas de periódico, en Áncora, en los suplementos de la Prensa Libre, la República y todo lado. Yo no tengo nada contra las secretarias. O sea, lo que quiero decir es, ¿qué carajos pasó aquí? Exacto. O sea, porque si yo paso a alguien de la sección social y le digo, haga arte, ¿qué estoy pensando yo que es el arte? Y son decisiones editoriales, Sí. ¿verdad? De periódicos influyentes. Otto, nos acompaña esta mañana, esta tarde, Otto Apuy, Premio Magón, es que lo van a entregar ahorita en mayo. O sea, realmente nos llena de orgullo, Otto, que vos vayas a recibir ese honor. O sea, tanta gente que lo ha recibido que no se lo merece, que cuando vos lo recibís, realmente enalteces el premio. O sea, restituís el valor de ese premio. Perdóname que haga el anuncio, pero es que me revienta. Pero sinceramente, felicitaciones. Y quiero ponerte en este rol. Vos sos un escritor. Vos has venido trabajando toda la parte de la identidad china, porque te afecta, no solo como guanacasteco, sino porque es tu marca, es tu sangre. Pero me gustaría mucho saber cómo estos aportes que hacen desde la esquina del Museo de Arte, en el caso de Erika, dirigiendo este movimiento editorial, investigadores como Carlos, la crítica que está tratando de revitalizar ese concepto del juicio, ¿verdad? De la evaluación, del contexto, afectan, digamos, la visibilidad de artistas como vos. Porque si yo reviso con cuidado la bibliografía sobre vos, no hay un solo artículo, ¿verdad? En general, que valga la pena. O sea, hay una parte cariñosa, amorosa sobre vos, ¿verdad? Pero ¿dónde está el análisis crítico sobre la obra de Otto Apuy? No estamos ayunos de eso. No nos falta eso. A vos te hace falta. Perdona. Sí. Bueno, muchas gracias por tu palabra, Juan Carlos. Felicitaciones.
También es un honor para mí compartir la mesa. Siempre pienso que es muy importante que yo esté porque soy el artista. Muchas veces está hablando siempre el crítico, está hablando el investigador, está hablando el intelectual, o sea, está hablando la persona que le gusta el arte, la persona que ha experimentado el desarrollo del arte, también, que es muy importante. Y el punto de vista del artista, por ejemplo, yo lo creo importante porque uno puede resumir el cambio. Yo, sobre el tema, por ejemplo, de memoria e identidad, no había pensado en los catálogos, había pensado en todo lo que se ha escrito en la prensa, todo lo que los críticos han publicado en revistas, etcétera, pero no pensé en el catálogo y pensé hacia sí mismo que para mí como artista el catálogo fue una fuente de expresión de cambio de lo que yo buscaba con el arte conceptual. Por ejemplo, en la historia el catálogo comenzó siendo una hojita doblada que lo único que tenía era el saludo del organizador y el número de cuadros con sus nombres, o sea, hasta un orden cronológico si las obras eran de distintas etapas. Y después eso evolucionó, el catálogo se fue convirtiendo ya en algo más positivo. Y entonces, de parte, yo siempre he pensado que el catálogo formaba parte de la actitud de cambio que uno buscaba con la exposición, con la visualidad del público de las obras. ¿Por qué? En el arte conceptual, por ejemplo, se trataba de atraer al público con cosas nuevas. Había un aburrimiento en las artes, eran cuadros colgados, etcétera, todo era una visión muy europeísta, muy museísticamente europeísta. Sin embargo, los cambios son necesarios y el mismo artista y el mismo público también estaba pidiendo algo distinto. Entonces, yo comencé a utilizar el catálogo no como una fórmula donde están que el público encuentra los nombres de los cuadros, sino que la temática, trataba la temática y escribía un texto sobre el tema que yo estaba tratando. Entonces, de ahí ya había un gran aporte en convertir el catálogo en una fuente de conocimiento ante el público. Generalmente pasaba mucho con el arte abstracto, ¿verdad? Que la gente decía, yo veo ese cuadro pero no entiendo nada, necesito que alguien me explique eso. También el catálogo vino a llenar un poco esa gestión de desconocimiento del público, aunque el público estaba en el deber de interpretarlo por sí mismo, pues buscaba ayuda, y el artista también buscaba que se entendiera muy bien cuál era su mensaje, entre comillas, ¿verdad? Entonces yo creo que la actitud del artista con el catálogo fueron cambiando. Yo, por ejemplo, ya lo había dicho un poco, mis catálogos respondían un poco a la idea. Yo puedo mostrar, por ejemplo, 5 o 6 catálogos de los años 80, donde yo publicaba, donde yo hacía una mesa como más pequeña que esta mesa y la convertía en una sala de exposiciones con cuadritos pequeños. Entonces era hacer una sala de exposiciones en diminuto, para llevar a la gente a ver inclusive las mismas obras, pero desde un concepto como que fueran gigantes las personas y se asomaran a ver. Entonces ya ahí había una acción conceptual y el artista estaba llevando al público a degustar eso, a degustar esa experiencia nueva. Entonces el catálogo era también una pequeña galería. El catálogo se abría en 4, se formaba una pequeña galería. El catálogo en sí mismo era un catálogo en cartón con los cuadros que habían allí adentro. Eso para hablar cuán importante era el catálogo, esa fuente literaria, por ejemplo, en la comprensión de las artes. Y así probablemente las obras mías de un tema tenían su catálogo especial para ese tema. Si se trataba otro tema, por ejemplo, el catálogo también era otra participación. En el caso, por ejemplo, de Estética de la Destrucción, por ejemplo, el catálogo de Estética de la Destrucción no solo venía un resumen de lo que se trataba, que era un llamado a la conservación de los árboles, ¿verdad? Sino que el catálogo llevaba un pequeño papel de celofán que pegado al catálogo, que la gente podía coger ese papel de celofán y apretarlo. Al apretar uno
un papel de celofán, venía ese sonido de que es como el crepitar del fuego. Entonces vea cómo el catálogo, de alguna forma, era un vehículo para comunicar mucho más allá de lo que se podía comunicar con lo que uno estaba mostrándole al público. Otto, me parece que hay muchas herramientas que se usaron en las exposiciones, particularmente en los 80s y 90s, que no quedaron documentadas, por razones tecnológicas unas veces, y otras por lo efímero de ello. Era muy común los happenings en las exposiciones, los performances, pero casi nunca los performances se documentaban. O sea, quedaba como una experiencia, como el crepitar del celofán al apretarlo. Esa parte sensorial se perdía y no quedaba registro de eso. Entonces, uno ve un catálogo hoy en día y no ve la experiencia. Y yo creo que una función, y es el segundo punto que quiero entrar, una función del material escrito en relación con las artes visuales es por lo menos lograr 4 cosas. Primero, registro y preservación, que se está haciendo con esta documentación y también con la distinción de estos materiales para reposicionarlos en un ámbito más amplio, dentro y fuera del país. La segunda es la crítica y la defensa, que es que realmente esto alimenta el pensamiento crítico. O sea, no es lo mismo juzgar una exposición, cualquiera de los, no voy a citar a ninguno de los artistas de los que me pasaste porque no quiero lastimar a nadie, pero digamos, yo no podría sentirme responsable de opinar sobre una obra de Adrián Arguedas si no voy y reviso el catálogo, aunque vi la exposición y fui y fotografié toda la exposición y tengo video, pero es insuficiente. O sea, la experiencia estética como tal es difícil de reproducirla viniendo del pasado para alguien que está en el presente. O sea, como, digamos, las entrevistas que puede hacer, en este caso, Carlos, o las que pudiéramos hacer como en un estudio de caso, pero esas entrevistas lo que están haciendo es evocar. O sea, no somos testigos de lo que pasó. O sea, no somos testigos primarios, para decirlo, sino que esta información nos viene de segunda. Sí, son fuentes primarias porque ellos lo vivieron, pero para efecto de nosotros no vivimos la experiencia. Yo siempre decía que los periodistas llegan tarde a todo y que siempre escriben sobre lo que ya pasó, porque nunca en la historia una comunicación en un medio ha estado derivada del acto de presencial, de estar ahí en el momento que pasa. Es decir, la tercera cosa es el apoyo educativo. Se convierte en una herramienta que se puede incorporar al currículum que podemos utilizar escolarmente, colegialmente, universitariamente. Y luego la parte, cómo influye esto en la comercialización y la promoción del arte. O sea, porque cuando yo tengo un catálogo como el de Rudy, yo puedo, desde el punto de vista comercial, poder valorar en contexto la obra. Entonces la gente me dice, ¿cuánto vale una obra de arte? Hemos hecho mesas sobre ese tema. Y le digo, ok, usted tiene documentada toda su producción. Uy, nada, 0. Digo, su primera obligación es documentar su trabajo. Y con ese material va a venir otra gente a trabajar sobre usted. Me acuerdo con Rolando Fava, 5 años para hacer un proyecto para la Plaza de la Cultura. Y ahí pero estaba la gente del Banco Central detrás de él documentando todo. O sea, es un proceso único. Ojalá todos los artistas tuvieran un periodo de 5 años financiado por una entidad patrocinadora para poder documentar toda su producción y entender el proceso. Entonces yo creo que sí tenemos responsabilidades en el registro, en la crítica, en el apoyo educativo y en la comercialización. Me toca brevemente, voy a hacer brevemente porque no, dice mi esposa que yo no soy breve, aunque me llamaban Juan el Breve. Pero ya pasó la etapa colonial, ¿no? Creo. El punto es que me toca hablar sobre algo que tiene que ver con esto. Y es el libro de Bienales en América Latina y el Caribe. Cuando hicimos este proyecto para AICA Regional con 9 críticos de 8 países, a mí me sorprendió profundamente algo al ir recabando el material de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de AICA Sur, es decir, la parte caribe de Barbados, Dominicana, Cuba, México. Me sorprendió que no se hubiera escrito un libro sobre las bienales en América Latina. Es decir, cada país estaba encapsulado haciendo cosas sobre sí mismo, pero nadie tenía una visión regional de lo que estaba pasando con las bienales. Cuando este libro salió, nosotros lo mandamos a publicar en el exterior y dijimos, ya está bien, 1000 personas lo descargaron, no hay ningún problema. O sea, está bien el estándar, si está gratis, sí, está bien, lo hago. Pero resulta que ha tenido como una segunda vida cuando AICA Internacional tomó el libro y lo mandó a la UNESCO. Y de un momento a otro se empezaron a multiplicar las descargas y empezaron los investigadores. Y los investigadores no sabían que ese libro, que era ubicuo, o sea, que estaba en todo lado para descargarlo, existía.
Entonces, lo que quiero entrar ahora es en hacer notar algo. Todos los trabajos que nosotros representamos como investigadores, como críticos, como intelectuales, el trabajo que Otto ha venido haciendo documentalmente, en video, en libros, porque no sé si alguien conoce los libros de Otto. O sea, no son libros, son tabloides, ¿verdad? Enormes, o sea, editados con un lujo que yo nunca he visto acá, o casi nunca he visto acá. Pero ese trabajo, que es un gran esfuerzo, se queda confinado a nuestras fronteras, e incluso a nuestro sector académico. La editorial de la Universidad de Costa Rica produce muchos libros sobre arte. Yo descargo y compro algunos de ellos cuando van saliendo. Pero yo les pregunto, ¿cuántos libros editaron ustedes? Y el editorial que menos tiraje tiene. Se parece a la UNED. O sea, 500 libros, 300, 200 ejemplares. Entonces la pregunta es esta, ¿a quién realmente estamos llegando? Si estamos cumpliendo nuestra función, cuando un libro no puede circular, cuando una investigación no puede circular, cuando queda confinada a un determinado nicho de estudio, sea académico, sea artístico, museológico o lo que sea. Quiero entrar ahí porque me siento culpable, porque siento que cuando un libro no sale y no entra al mundo y se arriesga ahí, es como que no lo hubiéramos hecho. Bueno, sí, ciertamente si una publicación, ¿verdad?, no tiene esta proyección, pues además del esfuerzo en vano de alguna manera, porque no es un esfuerzo, no es poco el trabajo que implica, ¿verdad?, la ejecución de estos trabajos, pero ciertamente es bastante lamentable porque no está cumpliendo su objetivo, o sea, es como si no tuviera sentido hacer esto. En ese sentido, digamos, el museo lo que ha intentado es a través de diferentes actividades lograr posicionar o proyectar de la mejor manera sus publicaciones. Yo voy a rescatar, digamos, en el caso particular de la publicación de Rudy Espinosa. Como ustedes saben, él fue un gran colaborador de la Escuela Casa del Artista, y bueno, el museo quiso honrar eso, ¿verdad?, presentando justamente la publicación en la Escuela Casa del Artista, pero también porque esos estudiantes que existen en ese espacio era el público que don Rudy quería, ¿verdad? Fue el público que él siempre se entregó, o sea, en sus diferentes artículos o declaraciones siempre manifestó este interés por la enseñanza del grabado en Costa Rica. Entonces, pues para nosotros tenía todo el sentido llevar la publicación a esos espacios. Y bueno, en ese sentido, modestia aparte, creo que hemos sido exitosos. La publicación ya no hay, en el museo ya no hay ejemplares, ya 400 y algo, y ya están todos colocados. También hay otros aspectos ahí, tal vez más burocráticos, pero creo que son valiosos. Nosotros hacemos un esfuerzo por colocar las publicaciones en diferentes bibliotecas del país, no solamente en San José, sino que, por ejemplo, las escuelas en las sedes de la Universidad de Costa Rica, que tienen la Escuela de Artes, tienen catálogos, las bibliotecas públicas, ¿verdad? No solamente con los depósitos de ley, que es una cuestión que también está dentro de nuestra legislación, sino que tratamos de ir más allá y que realmente el libro llegue a los espacios que consideramos adecuados. Hace poco también trabajamos también a los artistas, ciertamente, también tenemos, ¿verdad?, una lista. Cada proyecto también va variando. Por ejemplo, tenemos, hace poco realizamos una publicación vinculada con Guanacaste, que se titula Guanacaste Paisaje Cultural, y en ese caso, pues sí, todos los artistas que publicaron o a los herederos, se les hacía llegar el libro. Entonces, son diferentes estrategias con las cuales hemos procurado que no quede en el museo, porque ahí no hace nada. Realmente, si esto no es una herramienta que le llega al público, es inútil. Es realmente el medio impreso. Yo adoro el medio impreso. Yo sigo comprando libros. Pero en términos, digamos, de difusión, de diseminación del conocimiento, es realmente la ruta que puede romper el cerco para que este conocimiento, este esfuerzo, se visibilice más. Bueno, hay bastantes debates en torno a eso, ¿verdad? Ciertamente, pues, un material digital se menciona que tiene mayor alcance porque sí, la gente lo descarga, pero el material impreso también tiene otras características que son valiosas, es decir, leer en físico genera un estímulo en el cerebro que no lo hace un material
¿verdad? En digital. Y si lo que queremos es llegarle pues a estudiantes o a este otro público, pues claramente pues nos interesa más ese otro ejercicio, ¿verdad? Nosotros no hemos descartado del todo las publicaciones digitales, pero lo que estamos apostando, por decirlo de alguna manera, es que una vez que se agotan las publicaciones en físico, empezar a trabajar el material para que salga en digital. Pero no queremos como darle prioridad a lo digital antes que al impreso. Y la pregunta va también para Carlos, porque la investigación es todavía más difícil, es un nicho todavía más estrecho. Ellos publican, hacen un evento recientemente para presentar su colección editorial, que no pude irnos a invitar, pero no importa, lo felicito. Pero me intriga cómo hacemos para que estas piezas de investigación tan valiosas, únicas porque están llenando un nicho que está casi vacío, circulen y rompan el cerco. Pues, puña, es muy complicado. Tiene que ver con una cuestión estructural. Y más me parece que tiene que ver con una serie de mecanismos que incluso tienen que ver con la conciencia de el Estado y qué tipo de información también quiere hacer más visible o cuál no. Ahí hay una cuestión política que me parece que es la que estaría mediando en todo esto. Los textos académicos pues funcionan como en círculos como especializados, muchas veces están pensados como para un contexto en específico, y es que se piensa en términos de un ámbito meramente académico, pero uno cuando hace este tipo de investigaciones en realidad uno piensa en realidad en cómo se construye la historia, la memoria de los costarricenses en todo su conjunto, y lo que esperaría es que este tipo de investigaciones pues también afectara la formación, la identidad, la conciencia de ser y pertenecer, es decir, la pertenencia y la memoria de los y las costarricenses, pero esto no pasa. Más hay una serie de iniciativas de parte de los proyectos políticos en dar mayor voz a otro tipo de programas que no generan no más que un entretenimiento pues sin sentido. Y eso es una inversión muy fuerte. Ahora vemos cómo, bueno, en términos ya políticos, desfinanciar a las universidades es desfinanciar también la investigación, es desfinanciar otras propuestas que están vinculadas a la construcción de otras voces que van quedando olvidadas en la memoria, en el olvido y demás, ¿verdad? Que las va a ser mucho más difícil pues reconocer y sacar a la luz. Aquí tiene que ver, digamos, tal vez planteándolo desde otra perspectiva, tiene que ver con otro proceso de mediación. Este tipo de literatura e investigaciones tienen, y quizás con esto puede ejemplificar cómo es que se pueda darle un empuje a este tipo de investigaciones, y además también corroboraría cómo son los sistemas políticos vinculados a la cultura los que se encargan también de determinar qué se puede, a qué se le puede dar prioridad y a qué no, ¿verdad? O qué, no sé, artista de moda se pone en ese momento o cuál no, ¿verdad? ¿Qué instituciones pues les damos más prioridad si están vinculadas al proyecto político o no? En este caso, digamos, tiene que ver con una mediación muy, muy efectiva que hizo el Instituto Confucio, junto con la revista Internacional de Estudios sobre Asia, la RIEA, que está en el Pacífico, en la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, quien se encargó de hacer las publicaciones, y es muy dinámica en cuanto a las publicaciones, en cuanto a las investigaciones. Y tiene que ver en quién dice las cosas, ya pensando en cuestiones más relacionadas en la mediación de este tipo de artículos. ¿Quién dice las cosas? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hacen? ¿Cuáles otros espacios son los que existen para hablar de este tipo de temáticas? ¿Cuáles son como los intereses
políticos, económicos o culturales que están detrás de la efectividad de la transmisión de este tipo de artículos. Pues en este caso el Instituto Confucio se encargó de hacerlo junto con la RIEA, publicaciones constantes que estén hablando acerca de la construcción de la memoria, de la identidad, de la pertenencia, proyecto que también la Embajada China le dio mucha importancia, pensando en cómo China pues ha venido afectando y construyendo desde distintos ámbitos pues la historia no solo de ellos, sino más bien la historia también latinoamericana y todos sus, digamos, efectos. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver más con grupos, tiene que ver más con campos que permitan y den incentivo a este tipo de investigaciones. Si no hay digamos, un interés por socializar estas investigaciones, muchos de ellos van a quedar en el olvido. Bueno, pues déjame no hay hacer interés. dos comentarios puntuales, nada más un poco de historia. Ujú. Te decía que estaba escribiendo sobre Max Jiménez y hay dos notas que él publica en el repertorio, donde él se queja amargamente de cómo el repertorio americano casi nadie lo lee. Y estamos claros en que históricamente el repertorio tenía distribuidores en cada provincia del país. Estamos hablando de los 20, o sea, muy avanzada en términos de distribución. Pero a pesar de tener distribución, seguía siendo un grupo sumamente pequeño, un nicho de mercado muy pequeño. Volvamos al presente. ¿Qué ha cambiado? Es decir, escribimos sobre arte, investigamos sobre arte, presentamos, pero perdóname, con todo respeto, 400 ejemplares. Se supone que tenemos una población alfabetizada arriba del 80%, ¿verdad? Estamos en la que es productiva, ¿verdad? Económicamente activa. Se supone que leen. Yo dudo de que la alfabetización sea tan profunda, pero digamos que leen. Entonces la pregunta que tengo es, si nosotros no tenemos apoyo del gobierno, y no lo tenemos no de ahora, porque la gente habla solo de ese gobierno, hay que volver atrás y ver todos los gobiernos anteriores, 3, 4, 5 gobiernos que no invirtieron en cultura. O sea, que nada más se dedicaron a administrar y gestionar lo que ya tenían, sin agregar ningún valor. Entonces, cuando uno observa eso, uno sabe que la esperanza no puede venir del gobierno. El gobierno no va a romper este cerco de ninguna manera, sea el PAC o sea el soberano. Cualquiera de ellos que sea o el que venga, no va a haber un cambio profundo ahí. No estamos en el periodo en que teníamos una Carmen Naranjo, o incluso el inicial de Alberto Cañas, después de que existió la Dirección de Artes y Letras. O sea, ese tipo de pasión y compromiso, uno no la ve, excepto en las personas que investigan, que publican y que perseveran como ustedes. Entonces la pregunta que yo tengo es esta. Dije anteriormente a Carlos, ¿cómo rompemos el cerco? Carlos contestó, está difícil la cosa. De alguna manera lo que interpreta, está difícil la cosa. Porque para hacer esta investigación tenés 4 o 5 actores para hacer posible la publicación. Pero yo me pregunto, ¿es realmente un problema de publicación? Lo digo por esto. Nosotros establecimos una revista que ya está en su 4º número, que se llama Sextante. Y esa revista es una revista que es semiacadémica, ¿verdad? No tenemos la parte del peer review ni eso, pero sí hay una revisión y sí se piden ciertos requisitos de publicación y demás. Y yo tengo que luchar para conseguir los artículos. No es el único caso. O sea, preparamos una serie de conferencias y hay que luchar para que se hagan las conferencias, para que se escriban las ponencias. Y me perdonan mis colegas, pero qué difícil es que gente que está especializada y capacitada para hacerlo encuentre dificultad y falta de tiempo para hacerlo. El problema no es espacio, o sea, espacio hay. O sea, la huevosfera es la cosa más tremenda, usted puede hacer lo que sea ahí. O sea, yo lo hago. La pregunta de fondo, y a un bajísimo costo, a veces nulo, pero la pregunta que tengo es, ¿por qué razón no logramos remontar nosotros, que somos autores, que somos personas interesadas en esto, no cerramos la brecha con respecto a la audiencia que está allá afuera y que desconoce totalmente esto? Vuelvo un minuto a Max Jiménez. La gente dice, y ese era el otro mito, Max Jiménez se fue de Costa Rica autoexiliado. No, Max Jiménez tenía el dinero para ir donde quiera, pasó solo 10 años de su vida acá, el resto lo pasó viajando. Ojalá si todos los artistas hubieran tenido los medios hubieran hecho lo mismo, como lo hizo Manuel de la Cruz González, como lo hizo Néstor, y muchos otros artistas lo hicieron. El problema es este, ¿cómo puedo decir que yo soy rechazado por mi pueblo cuando mi pueblo no conoce lo que yo hago?
¿Cómo puedo decir que la gente se opone a la investigación, por ejemplo, Carlos, tuya, cuando el nicho de lectores de eso es mínimo? Por más que nos esforcemos conjuntamente por proyectarlo. Y vuelvo a los catálogos, qué importantes, pero ¿cómo hacemos para que trascienda esos nichos limitados intelectuales y realmente tiendan un puente, que es la labor de la literatura artística, con una audiencia mayor? Perdonen que lance este tema, no es filosófico, es práctico. Realmente tenemos que hacer algo. ¿Qué se puede hacer? ¿Tienen ideas? ¿Otto? Yo nada más quería como agregar unas cosas. Digamos, con respecto a esta investigación, lo que puedo decir es más bien que existieron muchos espacios, como le decía, la revista RIA, pero hay índices que permiten como ver la problemática. Por ejemplo, en esta revista, de todos los que publicaron, todos eran extranjeros, solo yo costarricense. Y suele pasar de esa manera. La otra es que en un estado de la cuestión hay gente que no investiga este tipo de temáticas, entonces quiere decir que hay poco interés. La pregunta mía es, ¿por qué hay poco interés? Y creo que eso tiene que ver con la ausencia de escritores o investigadores en una serie de campos que en realidad no resultan tal vez de moda o tienen tanta importancia por un problema de mediación. Lo que se escribe en realidad pasa por dos procesos, por recepción y mediación. ¿Quién lo recibe? ¿Cómo lo recibe? ¿Por qué lo recibo? ¿Verdad? ¿Cómo se hace importante? ¿Cómo se constituye en algo, digamos, verdaderamente importante? Y bien, además, todo lo que existe, cuáles son los mecanismos para que esto sea posible. Pero muchas veces, y cuando le decía es estructural, primero, hay aunque los costarricenses aquí, la mayoría sepa leer, pues sabe leer, pero no interpretar de repente. Y esto es muy problemático porque tiene que ver en cómo interpretamos, cómo nos pensamos, cómo nos cuestionamos, cómo pertenecemos a la historia, cómo nos enfrentamos a la historia, cómo nos enfrentamos a la cultura, etc. Y muchas veces vemos que los niveles de desinformación hacen pues que tengamos criterios diversos, pero con sesgo. Y no pienso, digamos, en una diversidad desde un punto de vista nocivo, sino más bien los criterios con sesgo, es decir, desinformados. Entonces esto hace que nosotros no mantengamos un interés en ese tipo de producción. Y la otra es que a mí lo que me parece es que debería de existir un fortalecimiento en la crítica que hace posible más un texto académico que está pensado para un público especializado, donde se genere un puente con una serie de características como un lenguaje, etcétera, que permita ser accesible, con un lenguaje accesible, conceptos complejos, ¿verdad?, a un público, digamos, que quiere tener ese interés, ¿verdad? Bueno, definitivamente, cuando vos publicás en otros medios, porque me ha pasado cuando publico afuera, otra gente viene, toma el material, que puede parecer como un paper académico, y lo agarra y lo traduce y lo convierte en una noticia. O sea, existe ese tipo de mediadores, de comunicadores, periodistas y demás, que se ocupan de acercar esa realidad académica al público. Y yo creo que eso sí nosotros carecemos. Yo no veo mucha gente ocupada de escribir, por ejemplo, escribí tal libro, alguien tendría interés en traducir eso, voy a usar la palabra traducir eso de mi dimensión a la dimensión de la gente común, para que ellos puedan, como un puente, entender o acercarse y apreciar lo que estoy haciendo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, y a esto apelo un poco a la cuestión de los artistas, catálogos, museos y demás. Muchas veces los textos se vuelven un poco hermenéuticos, y uno dice, digamos, muchas veces vienen de los museos, he visto varios casos, no podría precisar algo en este momento, pero donde digo, ¿qué texto más complicado? Y este texto es de un catálogo que va para un público en general. Entonces habría que pensar también una adaptación de ese tipo de textos a públicos en general, y hacer una labor, digamos, que acerque a públicos al texto y que haga el texto pues comprensible. Y está bien, muchas veces nosotros construimos desde un ámbito pues académico, concierto, pero hay que pensar en que eso está hecho o diseñado para un público. Y la otra es que los artistas hay que trabajar con ellos para poder corroborar si en realidad lo que uno está escribiendo es la idea presente en el artista y también hacerla accesible al público. O de lo contrario invisibiliza los dos campos, tanto la parte del museo, ¿verdad?, o la parte de los artistas. Le paso ¿Otto? a un Otto. Sí, sigo la corriente del que decía Juan Carlos. Hemos trabajado juntos en el proceso de los sino costarricenses
y he visto, por ejemplo, la metodología de Juan Carlos de visitar al artista no solo una vez, sino varias veces, conversar con él de otros temas también para abordar un poco ese contexto que está alrededor del artista y la temática del artista, ya en forma más específica. Eso es un proceso que hemos vivido y un poco de lo que estamos hablando lo hemos experimentado. Pero volviendo en general a este aspecto de la memoria y la identidad, es que el arte, nosotros estamos ahora, por ejemplo, viviendo un proceso en que el arte ha sido transfigurado. De alguna manera es entretenimiento, de alguna manera la cultura, inclusive tradicional, se ve como entretenimiento. Los medios de comunicación se han abocado a desarrollar y ampliar ese concepto de arte. Entonces nosotros como los artistas o los críticos de arte o la gente involucrada alrededor del desarrollo del arte, como los museos, gente que trabaja en los museos y todos, nos enfrentamos a un monstruo, ¿verdad? Un monstruo que no categoriza, sino que trata de verlo todo desde un punto de vista del público, de la masa, de lo popular. Y en ese sentido, claro, que luchamos contra un muro muy grande y nos enfrentamos a un público que es reducido. ¿Por qué? Porque el concepto de apreciación hacia el arte no ha sido desarrollado por los grandes medios de comunicación. Por ejemplo, los balazos que pegaron aquí a la biblioteca. Bueno, vea la prensa lo que le dio, la pelota que le dio a eso, pero no le da una pelota a una presentación de un libro aquí. Mucha gente supo dónde quedaba la Biblioteca Nacional gracias a que leyó en la prensa que recibieron unos balazos. Pasó frente a la biblioteca e identificó la ventana del de pronto aquella persona que vive en Golfito y vive en otro lado, dice, ¡ay, mira, la biblioteca está frente al Parque Nacional! Porque salió en la prensa, en sucesos, que le habían metido unos balazos a la biblioteca y entonces todo el mundo, ahí queda la biblioteca, ¿verdad? Eso es un ejemplo de lo que trato yo de explicar, la mediatización, ¿verdad?, de los medios de comunicación. Si vos vendieras un cuadro en $2 millones, yo te aseguro una cobertura total en todos los medios de este país. Como el artista que ha vendido más caro en este país, incluso más que Zúñiga. Bueno, Zúñiga vendió un poquito más caro. Pero nuevamente, llegás y abrís un catálogo o lees algo sobre Zúñiga y ¿qué es lo que sale? La obra más vendida en crisis. Y digo, ¿pero qué me dice eso de Zúñiga a mí? A mí no me dice nada. O sea, no me está explicando nada. O sea, estamos viendo únicamente el aspecto, ese es mediatizado, como decís, trivial, con el que se prioriza el acercamiento al arte. Primero, la dimensión económica, que es lo que prevalece en las transacciones mediales. La segunda parte, que me parece terrible, es la parte de ver el arte como la rareza. Entonces, si hay una obra que fue restaurada, como la del Teatro Nacional, bueno, restaurada, yo tengo mis pequeñas preocupaciones de que no lo sea muy óptimo, pero bueno, la restauraron, la deformaron, de acuerdo, ya eso pasó en otros países. Pero eso fue lo que llamó más la atención que en sí todo el trabajo de éxito de restauración que se ha hecho. Y nadie sabe la labor de restauración que el Teatro Nacional siempre ha hecho. Pero nada más nos ocupamos de ese incidente. De la noticia de la puerta. Exactamente, del momento mediático, únicamente, ¿verdad? Del segundo mediático. Y la tercera cosa que siempre me ha preocupado es que nosotros vemos el arte de una manera diferente a todos los demás medios de expresión. Digamos, nos podemos acercar más fácilmente a la música, a la danza, al teatro, ¿verdad? Porque son como mucho más corpóreos, más sensoriales. Pero cuando se trata de entrar a esas áreas que son casi como templos, a ver las obras, yo veo que la gente pasa muy rápidamente. A mí me ha tocado filmar en varios museos, entre ellos el MAC, y en días de alta agitación, y yo veo que bajan los buses de turistas y todos pasan, pero ninguno se detiene. Estoy hablando de extranjeros. Y cuando hablamos de escolares, todos pasan, pero ninguno se detiene. O sea, hay algo que nosotros estamos fallando a la hora de identificar. ¿De acuerdo? Y estoy hablando del MAC porque, de acuerdo a los estudios que ha hecho la Universidad Nacional, es el más visitado, ¿verdad? Pero cuando analizaron quién visita los museos, termino con esto, descubrieron que generalmente son personas que tienen tiempo libre. Y mayores de edad, o sea, mayores de 50 años. Ese estudio a mí me impactó cuando yo lo leí. Estudio viejo, tiene más de 6, 7 años. Pero ese estudio lo que está diciéndote es que la gente que va es la gente que puede perder el tiempo con el arte. Y me parece que ese es el tercer estereotipo horrible sobre el arte.
y es el concepto de que cualquiera lo puede hacer y por lo tanto es una absoluta pérdida de tiempo. Entonces, ahí yo creo que estamos trabajando con estereotipos tremendos, o sea, cosas que realmente va a costar derrotar. Pero, termino con la reflexión, ¿y por qué sí se podía en los 80s y ahora no? ¿Qué hay de diferente entre los 80s y 90s y ahora? Porque el movimiento del público hacia las galerías, las exposiciones y demás ha cambiado dramáticamente. La cantidad de centros de áreas de exposición ha disminuido dramáticamente. Es decir, hay más expositores y hay más artistas, pero hay menos espacios. Entonces, ¿qué realmente ha ocurrido en el cambio de la audiencia? Y yo quisiera que, por favor, si pudiéramos plantear nuestra propia hipótesis de qué está pasando. Bueno, esa pregunta está bastante compleja. Claramente a nivel de museos, pues el tema del público siempre está, ¿verdad?, como en el centro de la discusión, y no se trata de masificarlo, es decir, como usted menciona los ejemplos que decía de la gente que va al museo pero no ve nada, ¿verdad? ¿De qué nos sirve que lleguen 1000 personas en fin de semana si nadie va a ver la muestra? O ni siquiera se van a detener a ver una obra. Yo creo que también ahí pasa por un tema de educación, ¿verdad? Es que hay que tener las herramientas adecuadas para poder hacer, ¿verdad?, este ejercicio de apreciar una obra o siquiera cuestionarse frente a ella. Pues claramente los museos intentan a través de sus departamentos de educación lograr esta mediación, pero eso no se puede hacer con todos los visitantes que entran al museo. Entonces deberían de haber otras herramientas, no sé, en la educación pública o en la educación escolar, que les permita, ¿verdad?, por lo menos tener una curiosidad cuando ven una obra de, bueno, yo no conozco a ese artista, no, tal vez no entiendo lo que está ahí, pero quiero investigar más. A veces tal vez, y quizás el tema de la inmediatez también juega en contra de los museos. Usted tiene que ir, tomarse el tiempo, leer, ver. Si estamos acostumbrados a abrir el celular y consumir datos rápidamente, pues es mucho más complejo, ¿verdad?, traerlos a quedarse 5 minutos viendo una obra de arte, más si no tienen las herramientas para apreciarla. Creo que es en parte. ¿Me dejas hacer algo? ¿Sí? Ok. Vamos a hacer un estiramiento mental. Hay una fundación en Suiza que se llama la Fundación Belleler. Tuve la oportunidad una vez de cubrir una exposición ahí de Hopper. Tienen una exposición esta semana que es sobre bañistas. Entonces tienen Seurat, tienen clásicos impresionistas y postimpresionistas. Y todos centrados en el agua y los bañistas. ¿Okay? Hicieron una piscina fuera del museo. Y toda la gente debe llegar en traje de baño y navegar la exposición y la piscina en trajes de baño. No, ahí están las fotos, puedes entrar a ver, no estoy inventándolo. Digo, hay cosas que uno le da vuelta y dice, ¿será mala idea? ¿Será buena idea? Pero me doy cuenta que el problema que estamos teniendo es con una palabra que se llama humanizar, que en comunicaciones significa acercar a la dimensión de la audiencia que busco. Ellos han entendido que tienen que hacer algo al respecto, ¿verdad? Porque la gente de otra manera les va a pasar lo mismo, porque eso está pasando en todo lado. O sea, los museos en Europa son más visitados que acá, 70% de las entradas que tiene Italia es por los museos, pero nuevamente, la gente va a tomarse una foto con la obra, no le interesa la obra, es el selfie de la obra. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros que sea extravagante para romper este cerco? En términos creativos, podríamos pensar en cosas como esas. O sea, ¿estaría dispuesto el museo a dejar que todo el mundo entre en traje de baño, mostrando sus carnes, para ver obras que estén centradas en el agua, o las personas en una alberca, o en una piscina, o en el mar? Bueno, yo no puedo responder a esa pregunta si el museo los va a dejar entrar en vestido de baño, pero sí, ciertamente hay que tomar acciones, ¿verdad?, mucho más creativas para atraer al público, pero también hay que saber dirigir como el interés, en el sentido de que yo creo que si apostamos a masificar, eso no va a funcionar. Eso no solamente no va a funcionar, sino que puede terminar siendo un ejercicio muy desgastante para nada. Muchos museos lo que han detectado es que más bien concentrarse en pocas audiencias, pero mejorar la calidad de la relación es mucho más efectivo que tratar de llegarle a un mayor público, pero con menor calidad tal vez del contenido que ellos se llevan. No necesariamente,
porque, por ejemplo, a ver, que tampoco voy a decir que esto sea como la gran solución, ¿verdad? Pero un ejercicio que hicimos, por ejemplo, con el catálogo de Guanacaste Paisaje Cultural, fue no presentarlo en el MAC, sino que fuimos a Guanacaste, al Ecomuseo en San Vicente, y lo presentamos en esa comunidad. Entonces, pues ahí hay costos, ¿verdad?, de transporte, de viáticos, ¿verdad?, poniéndonos más burocráticos, pero que también nos permitió llegar a un público que creemos que era el que iba a estar más interesado en ese tipo de material. Que tal vez, ¿verdad?, en San José quizás en el museo hubieran llegado más gente, no lo sé, pero no era el público en esa ocasión con el que queríamos conectar. Entonces también ahí creo que hay como que tal vez pensar muy bien y estratégicamente como en cada exposición, cada publicación, a dónde queremos llegar con eso, ¿verdad? No, tal vez no hacer como una tabla rasa de todos los vamos a publicar en el museo a tal hora, eso no va a funcionar. Entonces, hacer estos vínculos más cercanos, más comunitarios, o sea, crear comunidad, es mucho más eficiente que tratar de llegar a un gran público. Me parece genial, Otto, y sí me gustaría con Carlos, pero no, yo temía algo, temía que, digamos, como es un tema que interesa a una población específica, a un grupo étnico específico, confinarlo ahí es condenarlo a que no salga, y lo que queremos es darle visibilidad. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros que rompa y permita transmitir y diseminar esto mejor? Bueno, yo tengo como varios puntos relacionados con esta cuestión del tema de los museos. Lo que me parece es que hay que construir la pregunta sobre cuál es la función del museo. Y creo que eso es una pregunta que no se ha hecho en términos generales. Los museos creo que tienen la pregunta clara, pero han tenido que responder también a una serie de necesidades que no forman parte de la construcción, digamos, colectiva de la sociedad, en este caso costarricense, y después a nivel internacional de la misma manera. Los museos se han convertido en parte de una serie de rituales de una sociedad, digamos, del aburrimiento, del cansancio, donde nada más forma parte del espacio para el ritual social que está acompañado de otros rituales. Vestirse bien, ir a comer algo, después pasar al museo, exacto. Pasar al museo, ir con los amigos y ya. Y digo, no está mal, ¿verdad? Puede ser un buen plan. Pero en ese proceso se convierte en un objeto nada más como de la economía cultural, ¿verdad? Que no construye en este caso pertenencias, identidades o incluso la memoria en la colectividad a partir de las artes. Me parece que tiene que ver mucho con la importancia que le damos a las artes. Yo sigo pensando que, digamos, las artes funcionan nada más como parte de un proyecto humanista, pero no como un proyecto en el cual el sujeto se pueda constituir como sujeto consciente de su pasado presente, ¿verdad? Y en este caso, desde la memoria, tomar conciencia de la memoria, tomar conciencia de su papel en el mundo, ¿verdad? Desde la imagen, ¿verdad? Me parece que eso es carente como en ese nicho de construir, o en ese espacio más bien de construir sobre las artes. El área de nosotros es un área que siempre dicen, es como la carrera de las élites. Y ya esto marca, digamos, un concepto que viene determinando todo lo que esté relacionado con eso. Exacto. Entonces no es algo lucrativo, ¿verdad? Es algo que puede generar un capital cultural, pero no un capital económico, ¿verdad? Y en una sociedad como esta, tenerlo como capital cultural, pues es simple y sencillamente formar parte de la sociedad del entretenimiento, de un entretenimiento cultural, pero no en la construcción justamente de la historia, la memoria, es decir, la parte quizás más importante. Un apunte, sin embargo, quiero nada más separarme levemente de lo que decís, porque sí puede ocurrir un proceso, como ocurre en México, que el currículum escolar está asociado al conocimiento de los artistas de la cultura.
Hace poco hice un artículo sobre una exposición en Londres de un artista relativamente desconocido, porque aquí en Costa Rica cuando se habla de influencia mexicana en el paisaje, se habla del doctor Atl, antes de los muralistas, pero poco se hablaba de este otro pintor. Montaron una exposición con las obras que son patrimonio de México y se dispararon las visitas al documental que hice de la muestra. Y eso que existían otros 3 documentales hechos por ellos y sus curadores. Entonces yo le preguntaba a la gente por qué les interesó esta propuesta. Estamos hablando de 8,000 personas en un día. Eso es bastante para mi canal. ¿De acuerdo? Tengo otras de 10,000, pero eso fue un impacto para mí. Y entonces yo les decía, ¿por qué les interesó esto? Dice, porque no hay sobre lo que usted escribe. O sea, lo que tenemos es la lectura, ¿verdad? Si se quiere, parsimoniosa, de un curador, que es, otra vez, el fenómeno del aburrimiento, de lo convencional, de lo protocolario. En cambio, usted lo pone en otro contexto y eso nos permite acercarnos mejor a un artista que, pues, de todas maneras tenemos que conocer. Estoy hablando desde la universidad hasta la escuela. Pero aquí el currículum nuestro en artes plásticas no nos obliga a ese conocimiento de lo contemporáneo ni de lo clásico dentro de la cultura. Pero ese podría ser un enfoque que cambie esto, que dinamice este proceso, ¿o no? Uso para que usted con eso. Hola. Sí, digamos, por esta razón le decía, es estructural. Si a nosotros nos quitaran esa visión de tener las artes y todo lo que esté relacionado con las artes como parte de un requisito, de las pretensiones de una sociedad humanista, sería diferente, sería maravilloso. Pero ahora también piensan en eliminar todo lo que esté relacionado con artes de los programas, en este caso educativos, en función de otras. Eso va a ser una tragedia. Y la otra es que, además de una tragedia, ¿por qué? Porque la gente va a los museos por traerse el pin, el llavero, el bolso, lo cual es muy bonito, pero no es el fundamento de los museos, ¿verdad? Y lo mismo pasará con las bibliotecas, ¿verdad? Como en este caso. Y con respecto, digamos, a artistas, como en el caso de mi área de estudio, también muchas veces se ven dentro del sesgo generalizador de una historia complaciente del arte costarricense y no como problema. Cuando yo digo, ok, una exposición podría estar pensada desde el punto de vista que exponga esos vacíos históricos, políticos, ideológicos que han generado la invisibilización de una serie de artistas como grupo, no de manera individual, porque nadie duda de la pericia de los artistas y de la importancia que tienen, pero nunca se han visto como un fenómeno, en este caso, vinculado a un colectivo, a la construcción de una memoria, a un grupo, digamos, que tiene una identidad, y esa identidad se constituye a partir de que forman parte de migración, de inmigrantes chinos. Y eso ya solo genera un punto de vista, rompe con la dinámica canónica de la historia del arte costarricense, rompe con la lógica de una historia también del arte lineal, que se construye a partir, digamos, de una cronología ordenada, etcétera, y más bien presentaría una visión dinámica, contestataria, en ruptura, no lineal, etcétera, que pone en evidencia, digamos, tanto los razonamientos de un grupo que forma parte, o que ha construido más bien la identidad y la historia costarricense, y la otra es ponerlos a dialogar en conjunto, ¿verdad? Con todo el resto de las cosas. Pero estas son también iniciativas que se deben dar entre investigadores, museos y la crítica del arte, ¿verdad? Qué pena, antes de que hable Otto, es que a mí sí me preocupa esto. Recuerdo cuando estábamos en la entrega de los premios en febrero y la doctora Zabaleta hablaba de que después de muchos intentos, no puedo criticar al MAC, ¿verdad? Pero después de muchos intentos, ella le agradecía mucho a don Esteban Calvo, porque era el que les había abierto la puerta para hacer la exposición de paisajes diversos, que también premiamos. Y que es una exposición realmente para muchos, incluso para conocedores, es desconocida. O sea, ese tipo de obras permanecen en las casas de un montón de gente y nunca salen, porque el coleccionista nuestro no comparte casi. Hay que casi que poner un torniquete, ¿verdad?, para que suelte la obra y la exhiba. Entonces, ella decía justamente que no habían logrado desarrollar este proyecto antes porque no habían encontrado eco. Y estoy hablando de las universidades que tienen un montón de accesos normativos por ley y demás, que obliga a la participación de las universidades con el museo. Y dije yo, si esa dificultad la tienen las universidades, imagínense otros agentes en la sociedad civil o cultura que quieran desarrollar o coadyuvar
en procesos de apertura, ¿verdad? De visibilización, o sea, no me imagino. A lo que iba era esa parte, esa pregunta que lanzaste de arte y nudismo, ¿verdad? Yo pensaba que... Sí, sí, bueno, sí, traje de baño, etcétera. Todavía no es nudismo, pero por ejemplo, es sobre el tema, digamos, si aplicas a eso, a un concepto, o a una forma de arte conceptual, por ejemplo, podrías llamarle algo como, por ejemplo, como voyeur, el voyeur y el voyeur, o el samuelearte, ¿verdad? El samuelearte, ¿no? Que es una experiencia, por ejemplo, en una playa nudista, hay un artista expone en la playa una exposición de nudismo, por ejemplo, ¿no? Que el mismo público es desnudo viendo una exposición de arte nudista, por ejemplo, ¿no? Eso es ya en sí mismo es como buscar una posición que también es posible ver una exposición desnudo o ver una exposición en trajes de baño. Y no se diga si es de diseños, de moda, de trajes de baño. Entonces la gente va en trajes de baño a ver una exposición de un famoso modelista, de un famoso creador de modas. Entonces lanza el Louis Vuitton, por ejemplo, lanza lo lanza para darle sensacionalismo. Eso está detrás de atraer al público, de buscar medios distintos y medios de que choquen al público, ¿verdad? Que de alguna manera buscar algo distinto, pero chocar, crear polémica alrededor de eso. Ese era un poco el tema pequeñito que iba a decir. Continuando con el tema de los públicos. Bueno, es importante hablar de los públicos, ¿verdad? Que eso también es algo que se ha discutido mucho en los museos. No es un público o un gran público. Y eso es lo que les decía, que hay que mejorar esas relaciones dirigidas más hacia lo comunitario y no tanto a masificar el ingreso. Y sí, ciertamente lo que mencionábamos, el tema de la educación, eso es, pues es una realidad que está ahí y que nos enfrentamos, por ejemplo, los que trabajamos en los departamentos de educación. Es decir, es muy difícil cuando viene un grupo de escolares que usted los trate de enamorar del museo cuando vienen en cero. Entonces, la cantidad de información que tienen que llevarse también hacen que la experiencia sea complicada. Si ellos hubieran tenido un proceso previo, ¿verdad?, donde ya tenían ciertas herramientas, la experiencia es muy diferente. Pero si hay que enfrentarse con, ok, tengo que darles esta información, pero también tengo que saber que vienen de nada, hay mucho trabajo por hacer. Y sí, ciertamente el tema de fortalecer esta educación desde una etapa muy temprana creo que es necesario, pero ciertamente, como lo decía Carlos, también nos enfrentamos en un contexto actual que no va hacia eso, para nada. No resolvemos el tema de qué debemos hacer, porque en el fondo el gigante es demasiado grande. Yo estoy viendo ahora los molinos de viento, ¿verdad? Y me siento que estoy sentado en una mesa de Quijotes. Porque, vamos a ver, todo parece en contra. O sea, este trabajo que estás haciendo en la parte editorial, o sea, para mí es sobresaliente porque nada contra la corriente de no hacerlo. Es más fácil no hacerlo. Es más cómodo. O sea, y las recompensas son un poco vagas, no tenemos una conciencia realmente clara del impacto que esto va a tener. Lo podemos dimensionar conceptualmente, pero no lo podemos medir, porque hay un montón de incertidumbre en el proceso. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo va a conservar? ¿Qué efecto va a tener? Va a ser una bola de nieve. Y hablo igual de la investigación. Yo por lo menos, me pasa lo mismo con la publicación nuestra, es el segundo libro, y estamos ahorita preparando un tercer libro digital sobre referentes de la crítica en América Latina. Y la gente me decía, ¿por qué los referentes de la crítica? Porque la gente ni siquiera sabe los críticos que hay. Pero les dije, no hagamos un libro sobre críticos, hagamos un libro monográfico. Ok, me escribe Brasil sobre 3 críticos claves, perfecto, pero yo quiero que la gente lea lo que escribía ese crítico. Porque la mayor parte de ese material no está disponible digital. Y hay que extraerlo de libros que no están en PDF. O sea, es un trabajo titánico, estamos tratando de terminar este mes. Pero nuevamente, sabemos que es un nicho pequeño, igual que los nichos de ustedes son pequeños, tal vez el tuyo sea más grande de los que estamos aquí en la mesa. Pero esos nichos pequeños van marcando una diferencia si somos consistentes en términos de diseño de proyecto. Si nosotros pensamos que es un solo golpe,
no va a ocurrir nada. Pero si esto es un sistema de golpes continuos, podemos llegar a derrotar y romper esa piedra, ¿verdad? Pero tiene que ser algo de alguna manera concertado, no en términos de agenda ideológica, no, porque me parece que estamos en favor de que haya diversidad de criterios, independencia en lo que hacemos, pero por lo menos concertados en el sentido de que esto es necesario, que no podemos callarnos y que no es posible que solamente haya un autor, voy a exagerar, que esté escribiendo sobre el aporte de la minoría china a la cultura visual de este país. Deberían haber 10, 20 personas para crear una tendencia. Que tengamos los catálogos fantásticos, pero que otra gente también esté editando libros sobre artistas costarricenses. Y así sigo con cada uno de los productos que estamos hablando en la mesa. Entonces me parece que si somos consistentes en esto y no nos rendimos, podemos realmente hacer una diferencia en términos de que sí es factible. Sí, bueno, de parte del Museo de Arte Costarricense es hacia eso lo que estamos apuntando, ¿verdad? El hecho de crear esta comisión editorial no era para que sonara bonito, sino para realmente fortalecer esa actividad y garantizar pues la continuidad, o sea, que se sigan realizando estas publicaciones. Yo celebro la memoria. O sea, sí. Perdóname, yo siempre he ido al Museo de Arte desde que recuerdo, pero es la primera vez que yo veo en años un museo de arte preocupado en ser un museo de referencia. Y sin museo de referencia, ¿contra qué estamos comparando lo que se produce hoy? O sea, no hay forma de comparar. Sí, ciertamente también nos interesa, ¿verdad? Es que no se puede conservar lo que no se conoce. Entonces, sí nos interesa crear estos registros, ¿verdad? Por eso este tipo de documentaciones como la de Rudy Espinosa y en las que trabajaremos a continuación con la misma colección del museo. Como dice usted, es una labor bastante compleja. Cuando usted mencionaba muy al inicio de esta actividad, de las fotos de don Rudy, ¿verdad? Hay que pensar que cuando se hace un tipo de material como estos, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta. Las fuentes primarias son las obras de arte. No podemos darnos el lujo de que la foto esté mal, porque entonces estamos tergiversando la información. Hay que revisar un montón de fuentes secundarias, ¿verdad? Los mismos brochures, catálogos, que ahí, bueno, voy a rescatar que don Rudy Espinosa era un artista sumamente ordenado. Realmente nos impresionó mucho el archivo que él tenía, donde se demostraba el amor que tenía por la tenca que él ejecutaba, ¿verdad? No solamente conservaba catálogos de sus exposiciones, sino de sus alumnos. O sea, había un registro ahí de lo que había pasado en estos años sobre el grabado de metal. Y eso también facilitó la investigación, pero a veces nos topamos con artistas que, como decía usted también, no saben ni qué han hecho, ¿verdad? Y a veces los mismos catálogos de exposiciones que, bueno, voy a decir a los artistas, por favor pongan la lista de obras, porque son datos muy básicos, pero no están, a veces ni siquiera el año de la exposición. Entonces sí, es devolvernos unos pasitos, ¿verdad? Hacer este registro, yo creo que es necesario, lo que mencionaba de las obras de arte como fuentes primarias, pero si no están accesibles, si no hay ningún documento que compile la obra de este o aquel autor, ¿cómo se investiga eso? ¿Verdad? A veces como que creo que, como decía Carlos también, hay muchos discursos sobre la historia del arte costarricense, pero al mismo tiempo hay mucho por investigar, porque muchos de estos discursos repiten una y otra vez ciertas ideas, pero nadie las ha cuestionado o ha buscado cómo sustentarlas, porque yo digo, bueno, siempre han dicho que este artista, no sé, es de esta tendencia, pero las obras que yo veo son muy pocas para poder afirmar eso. O sea, ¿cuántas son las obras de él para decir, sí, esta es la tendencia de él? A veces no tenemos esa información. No hay historia del arte costarricense. O sea, hay esfuerzos, pero no hay una historia consistente del arte costarricense, desde el inicio hasta ahora. No hay. O sea, yo digo, con tantos historiadores y tantos aportes, ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo, por lo menos, de escribir una primera historia del arte costarricense, como se hizo con la historia de Costa Rica, que fue un esfuerzo editorial gigantesco? El Estado se metió y pudimos contar por primera vez con libros de distintos historiadores, con distinta óptica, que armaron la primera historia de Costa Rica. Son como 12, 20 volúmenes, no me acuerdo. Ha habido algunos intentos de historia del arte, pero muy parcializados. Muy parcializados. Sí, nosotros hablamos mucho del libro de Carlos Francisco. Pero con todo respeto, eso es una visión pero son particular. acercamientos, no hay una historia real, digamos así, enciclopédica. No hay. No hay. Una historia bien documentada. Micrófono. Bueno, voy a decir que no se ha presentado aún, está pronto a presentarse, pero creo que lo más cercano a esta idea que tienen es exactamente el libro de Efraín Hernández, que va de las sociedades cacicales a la creación del Museo de Arte Costarricense. Es el único esfuerzo, diría yo,
desde la historia del arte que se ha hecho por sistematizar y por exponer todo el desarrollo de las artes visuales en el territorio costarricense. Pero fuera de eso, ¿verdad? Sí tenemos pues publicaciones de otros historiadores del arte, pero como mencionan ustedes, son temas específicos, o periodos, o artistas puntuales, o catálogos, pero sí no hay ninguna sistematización. Ni siquiera razonados, ¿no? O sea, yo estimé mucho a Ricardo, pero el libro de Ricardo son notitas. O sea, no hay. No hay análisis. ¿No? Pues estamos en pañales. Sí, pero eso tiene su lado positivo, diría yo, porque hay mucho trabajo para nosotros. Inclusive el mismo concepto de historia del arte, por ejemplo, es parte, digamos, de si queremos tener una historia del arte, tenemos que también concientizarnos de que cuál es esa historia del arte y de qué manera conceptualizamos esa historia del arte. Por ejemplo, según nosotros, digamos, los que de mi generación, crecimos con que la historia del arte comenzaba con Tomás Povedano, un poco con, ¿verdad? Partía un poco de allí, de 1800 y pico, de finales de los nacionalistas. Pero, por ejemplo, sí, bueno, entonces es muy reciente. En realidad, si acaso podríamos tener que 100 años, acercarnos a 100 años apenas de historia del arte costarricense. Entonces sería un bueno un título. Digamos, la aproximación al centenario es tener una historia del arte de ese centenario. Por ejemplo, la inclusión, para mí como artista visual y con una amplitud, por ejemplo, del arte, mucho más allá de las telas pintadas, etcétera, es en el caso de lo precolombino, la cerámica policromada de la Gran Nicoya, considerada de alta cultura, a nivel del arte egipcio, etcétera. Entonces, ¿por qué no considerarlo a ellos también artistas? Porque eran objetos utilitarios donde los pintaban. Bueno, eso, al fin de cuentas, todo el arte actual también sigue siendo objetos utilitarios. Que la estética y las líneas geométricas, etcétera, ya ahí había un desarrollo de artista ahí pintando, etcétera. Entonces, ¿por qué no partir de que la historia del arte costarricense comienza desde las piezas precolombinas, de la cerámica policromada, ¿verdad? De la Gran Nicoya, o las esferas, por ejemplo, de piedra de la zona sur? Entonces, es interesante abocarse a eso. Si partimos de que el arte es nuestro, comienza con la imitación del arte europeo, o simplemente no había arte visual antes. Hay una ruptura. Sí, y es arte visual. Sí, el concepto inclusive del arte mismo como arte visual es visual, o sea, el objeto artístico allí está. Es una visualidad, hay un lenguaje expresado, hay una razón de ser de las líneas geométricas, etcétera, etcétera. Tiene todos los contenidos para ser analizado como una pieza de arte. Ok, eso es un tema. Carlos. Perdón. Bueno, yo lo que podría decir es, hace falta una historia crítica del arte costarricense. Eso sí me parece muy, muy importante, y estos son distintas perspectivas las que tendrían que hacer una construcción de ese tipo. La otra es, desde la década de los 60, 70, Juan Hacha ya hablaba de que uno tenía que pensar el problema latinoamericano desde los problemas latinoamericanos, sin caer, digamos, en latinoamericanismos ahí reduccionistas ni nada, sino pensar en que los problemas de la estética del mundo europeo no funcionan para el mundo latinoamericano, y comenzar a hacer un desprendimiento de esa historia del arte canónica como un campo único del que se construyen las otras historias. Eso no funciona. La historia del arte tiene que hacer una superación de eso, aunque no le guste mucho a la historia del arte. De hecho, una historia del arte tiene que recurrir ya a una historia de la cultura para poder abordar una serie de campos que han quedado en la marginalidad, en el olvido, o bien en la invisibilización, o bien que se retoman nada más como una cuestión curiosa. Para América Latina eso no funciona, y eso es muy necesario. Y la otra es que tiene que darse un fortalecimiento de la crítica, lo cual es también un campo muy descuidado en el
caso del arte, en el caso de América Latina y Centroamérica. Son campos, cuando digo descuidados es que casi hay gente que no los toma en consideración, son grupos que tienen que trabajar, digamos, de manera muy, con pocos recursos o de manera muy gremial, etcétera, por las condiciones en las que se presentan. Esto plantearía una revitalización de la historia, de las prácticas culturales, de la producción, tendríamos una mejor recepción y demás. Y por otro lado, digamos, podría decir que a los museos quizás sería importante sacarlos del museo y llevarlos un poquito afuera. Son experiencias que me parece que han intentado elaborar museos populares o museos de otros lugares donde la cultura no solo está en el museo, sino que la cultura es una cuestión viva que participa de la memoria, de la cotidianidad de las personas que forman parte de esos museos. Y creo que esa es una de las principales problemáticas que se han generado entre museos y espectadores, dejarse llevar por una corriente más de entretenimiento y una corriente de las sociedades, digamos, culturales, de la cultura, perdón, del entretenimiento, que no permite pues generar vínculos reales. Creo que sería por ahí. Está muy bien. Nada más, a modo histórico, eso que acabas de mencionar, lo hacía el Museo de Arte cuando empezó. Montaban los cuadros en un carrito y se iban. Y se iban por todo el país y hacían eventos expositivos y convocatorias a pintores locales para que participaran junto a los pintores profesionales. Yo soy un producto de esas... Bueno, exacto. O sea, no tendríamos a otros sin eso. El arte abstracto, yo tenía 15 años, y comencé a pintar abstracto. ¿Por qué? Por unas exposiciones que llevó la Dirección de Artes y Letras, Felo García, ¿verdad? Y Inés. todos los abstractos con doña Inés. Entonces viví ese proceso y fui un producto de ese domicilio artístico, ¿verdad? Pero eso son etapas. Por ejemplo, no ha sido una permanente. No ha habido constancia. No ha habido constancia. Cambia la cabeza, cambia el sistema. Cambia el sistema, entonces no sé. Yo creo que ahora la propuesta, por ejemplo, del Museo de Arte Costarricense está tratando de buscar una propuesta así, pero primero hay que pensar en un presupuesto, ¿verdad? Para eso, porque antes era Chino Morales, que se montaba en su propio carrito y llevaba los cuadros atrás en el cajón y se iba a las exposiciones, ¿verdad? Afuera de San José. Carlos, ¿querés agregar algo para ir terminando? Yo creo que hay muchas experiencias y yo creo que hay mucha capacidad. Quiero rescatar nada más para terminar, porque yo creo que esa podría ser una ruta muy productiva, el pensamiento de Juan Hacha. Juan Hacha, dentro de este famoso simposio de Austin, que es un clásico, ¿verdad?, de la literatura sobre identidad, él claramente dice, el problema que hay en América Latina es que nosotros tratamos de pensar como si fuéramos de afuera. O sea, el norte se come al sur. Y luego los artistas piensan que para triunfar tiene que ser el sur pareciéndose al norte, ¿verdad? Marta Traba defendía lo contrario, de alguna manera, ella hablaba de la resistencia, pero se refería a algo diferente a lo de Hacha. Hacha lo que decía es, necesitamos un sustento de pensamiento crítico. Yo creo que Joaquín García Monge tuvo muchas limitaciones, pero una que no tuvo es la claridad meridiana de que había que generar pensamiento propio, y no por un tema de nacionalismo, ni folclorismo, ni ideología, porque él siempre se mantuvo al margen de la discusión marxista. Él trató de ser siempre un anarquista, en cierta forma filosóficamente era más un anarquista, pero él siempre pensaba que debíamos desarrollar pensamiento propio. O sea, por un momento detener nuestro sistema, descontaminarnos y decir, ok, ¿cómo nosotros debíamos pensar esto siendo costarricenses o latinoamericanos? Pucha, ese es el desafío, yo siento, y es donde ustedes están abriendo brecha. Porque aunque no lo crean, esos libros van a marcar una diferencia, esa investigación tuya que no va a terminar va a marcar una diferencia, y lo que estamos haciendo o intentando hacer a nivel latinoamericano va a marcar una diferencia, porque no hay otro referente, se los aseguro. Yo hago un barrido constante de lo que se produce y yo veo cómo la gente acude a lo que nosotros publicamos. Y eso no es porque sea una maravilla, ni porque sea lo mejor, pero es que no hay. No hay. Y yo creo que la gente está sedienta de una respuesta y algo que sea nuestro, aunque no sea perfecto. ¿Cómo es que decía Martín? Respecto a los productos nuestros que tal vez no tenían, decía Martín, no tenían que tener el mismo sabor americano, pero aunque fueran amargos, eran nuestros.
yo creo que un poco de amargura no nos caería mal para pensar esto. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Ha sido un honor y me alegra que se haya transmitido y grabado. Es realmente muy valioso y estoy muy contento, yo me imagino que también, de las contribuciones que ustedes han hecho esta tarde. Gracias por acompañarnos y sacar tiempo para ir creando memoria e identidad. Muchas gracias.